Muchas gracias, esto es Desde el Congreso y en esta ocasión tengo mucho gusto en ofrecerle a usted un programa que no tiene nada que ver con la temporada de huracanes, porque esos están en el Caribe, y aunque aquí en la Cámara también hubo huracanes y tormentas tropicales, no vamos a hablar en esta ocasión de esos asuntos, sino de otro que parece ser un huracán que ya se estacionó en las relaciones entre México y los Estados Unidos, y que es este debate, un debate un poco dislocado, un debate un poco unipolarizado sobre el Tratado de Libre Comercio. Ese tratado que se firmó, como usted sabe, con un gobierno americano de partido republicano, el gobierno del señor Bush, con el gobierno del presidente entonces Carlos Salinas de Gortari, y que nos iba a garantizar muchas cosas, algunas de las cuales se consiguieron, otras no se consiguieron, que nos iba a insertar en una ilusoria sociedad norteamericana, cosa que jamás ocurrió, y ahí están los asuntos de migración y de Dreamers y todo lo demás para demostrarlo. Pero hoy México discute o quiere discutir, quiere analizar algo que parece ser más un elemento de agenda electoral perdurable del presidente Donald Trump y un poco más un amago en contra de nuestro país. Y para hablar de eso, si estas apreciaciones son reales o son equivocadas, los voy a presentar solamente por orden de acomodo para las cámaras, no por la presidencia de los partidos. El diputado Vidal Llerenas de Morena, muchas gracias. El diputado Alfredo Ferreiro Velasco, muchas gracias. Germán Rallis, del Movimiento Ciudadano. Diputada, perdón, debí haber comenzado con usted, Soraya Flores del Partido Verde, una disculpa por las cosas estas de género que luego me regañan y dicen que, pero perdón, ¿no? Diputado Waldo Fernández, del Partido de la Revolución Democrática. Del Partido Revolucionario Institucional, Ricardo David García Portillo, y del Partido Acción Nacional, don Jorge Triana, aquí a mi derecha. Bueno, vamos planteando el asunto este. ¿Tiene posibilidades de negociación un tratado satanizado y condenado desde el origen por el gobierno de uno de los tres países signatarios? Le pregunto, diputada. Yo creo que sí tiene cabida para algo positivo, por más que el presidente Trump reitere que no va a estar de acuerdo. Es una fortaleza, tenemos una interdependencia, tanto ellos de nosotros como nosotros de ellos. Intercambiamos muchas cosas, sobre todo en el tema agroalimentario. Esa es nuestra mayor fortaleza, porque nos hemos convertido en los máximos productores de muchas cosas que ellos necesitan, al igual que nosotros de ellos. En el caso de México necesitamos mucho el maíz amarillo, todavía no somos pues todavía productores que controlemos la demanda para todo nuestro ganado. Entonces, por esa parte es por la que nosotros viéramos ahí la oportunidad de que ellos revisen que pues esa interdependencia que ahora también la ha manifestado Canadá, porque también pues es un país que no había crecido mucho en producción alimentaria, pues esté mirándonos en un ambiente de revisión. Creo que esta segunda ronda se avanzaron mucho en los detalles técnicos, en la redacción de los textos, y nos han dado la oportunidad, a pesar de las críticas que todavía ha estado manifestando el presidente de Norteamérica. Muchas gracias. ¿Usted quiere decir algo, diputado? Sí, yo creo que efectivamente hoy el gran tema del Tratado de Libre Comercio evidencia que es producto de una coyuntura política. Efectivamente, la agenda electoral del hoy presidente Donald Trump pues amagó o amenazó con hacer no nada más una revisión, sino tal vez hasta una cancelación. Hasta una posible cancelación. Hoy hay grupos de empresarios, hoy hay un grupo negociador. Efectivamente creo que desde su inicio con la visión trilateral
y sobre todo la de México, de abrirnos al mundo, a un mercado internacional, a un mercado común entre tres países que pues de alguna manera tenemos coincidencias. Creo que también es atinado entender que hoy vivimos circunstancias diferentes. Ha habido beneficios, efectivamente, pero también ha habido un golpe hacia la economía interna de nuestro propio país. Digo, queda patente el tema de la migración, queda patente el olvido del campo y sobre todo las condiciones desiguales con las cuales tenemos que competir con otros mercados, pero creo que hoy también es oportuna la negociación. Yo creo que con mucha claridad debemos de sacarlo del ámbito de la coyuntura política y efectivamente irnos a las cuestiones de comercio internacional. Yo creo que está bien definido y seguramente tendremos que, evidentemente, hacer los cambios y las adecuaciones de una reingeniería económica en un modelo que en su momento pretendió funcionar y que evidentemente tiene sus errores. Muy bien. Ahora, me había pedido el representante del PRI la palabra. Solamente le quisiera comentar una cosa. Esta cosa de la trilateralidad del tratado, yo la aprecio y la veo por las negociaciones, que los canadienses discuten de una manera como más cómoda, ¿no? Para decirlo fácilmente, ellos hablan el mismo idioma, tienen la misma cultura, participan de los mismos valores nacionales y nosotros seguimos siendo lo que está abajo del muro, exista o no el muro ya existe en la mente. Nunca se le ocurrió al señor Trump hacer un muro en Canadá, en la frontera del norte. ¿Quieres un muro de acá? ¿Por qué? Porque hay un gran desprecio, ¿no? Y el Tratado de Libre Comercio, pues ¿cómo que nos hace iguales? Si nosotros no somos iguales que ustedes, con los canadienses me entiendo de otro modo, con ustedes no me quiero entender. ¿No es ese un mensaje horrible? Bueno, la cancelación del tratado, como bien lo acaban de señalar, parte de fundamentos ideológicos, porque lo que él dice como fundamentos reales, que son el déficit comercial, pues es falso. El déficit comercial no es resultado del Tratado de Libre Comercio, es resultado de un gobierno que tiene el poder de emitir dólares, por lo tanto genera un déficit económico, es decir, da más dinero a su gente de lo que en realidad produce y eso le genera un déficit con todo el exterior, en el cual el déficit con México es de 60,000 millones de dólares y con China es de 500,000 millones, 9 veces más. Y la segundo argumento, que esto le ha hecho perder empleos en Estados Unidos. Todos sabemos que ha sido la automatización y por el contrario, el Tratado de Libre Comercio con México le permite mayor competitividad a las empresas estadounidenses y en función de esa mayor competitividad, mayores empleos en los Estados Unidos. Entonces, los fundamentos bajo los cuales él dice que hay que cancelar un tratado de libre comercio por supuestos beneficios a los Estados Unidos de Norteamérica son falsos. Al contrario, significaría un perjuicio per se, pero es una parte, como bien lo acaba de señalar, ideológica. Claro. Ahora, hay una cosa muy notable. Nosotros estamos oponiendo argumentos técnicos, de econometría, argumentos geopolíticos, y estamos haciendo una negociación muy seria. Pero ¿hasta qué punto esto lo están llevando los negociadores americanos como una especie de condescendencia frente a algo que ya tienen decidido o que van a decidir de acuerdo con su exclusivo interés? No, a mí me parece que mencionabas tú de que, bueno, ellos hablan del mismo idioma, sí, tal vez sí, pero primero hay que entender esto. El Tratado de Libre Comercio es un contrato, es un acuerdo de voluntades muy complejo, pero es un contrato. Ni México se va a acabar y México es muy diferente el México que firmó el Tratado de Libre Comercio al México actual. Ellos también tienen una problemática, por ejemplo, en el tema de la exportación de la industria automotriz. Si ellos dejan de recibir vehículos mexicanos, cada vehículo va a aumentar de 5 a 6 mil dólares. Que le digan a un mercado de volumen, porque así es el mercado norteamericano, que cada vehículo va a aumentar 6 mil dólares, ese es un problema político para ellos. Y hay una especie de bipolaridad en la negociación. Por un lado, el presidente Donald Trump, con una estrategia mediática, dice una cosa, pero por otro lado, la realidad es que están sentados en una mesa de negociación. La realidad es que compartimos, ahora sí, México y Estados Unidos, problemas binacionales como temas de seguridad nacional, donde nosotros les ayudamos a cuidar a sus ciudadanos de aquel lado. Y es decir, tenemos muchas cosas que negociar y algo que tenemos que considerar en México es, en Estados Unidos el sistema de pesos y contrapesos sí funciona. Él ha incluso generado órdenes ejecutivas en otras materias que el mismo Poder Judicial le ha estado deteniendo. Entonces, ¿yo qué diría? Hay que ver esta renegociación como algo muy válido que necesitan los tres países.
Han puesto temas en la agenda que pusimos nosotros en México, como el tema del salario mínimo, que lo han venido a poner, en este caso Canadá, en la agenda, que hay que discutirlo y hay que decirlo. El Tratado de Libre Comercio tiene que ser de beneficio para las naciones, pero también para nuestros mexicanos, y hay que aumentar el salario para poder generar mayor beneficio social a nuestros ciudadanos. Muy bien, muchas gracias. Nos queda apenas un escaso minutito de este bloque, sería demasiado poco para que cualquiera de ustedes empiece una argumentación. Vamos a tratar de empatar los cortes con las intervenciones, pero yo dejo una idea sobre este panel para hablarla un poco después. Cuando se iba a firmar el Tratado de Libre Comercio, hubo quienes dijeron, ¿cómo se nos ocurre firmar un tratado que comprometa nuestro modelo y futuro económico y nuestra inserción a un hipercapitalismo, cuando sabemos que los Estados Unidos jamás han respetado los tratados que firman? Nunca, con ningún país del mundo. Pasaron casi 20 años para que dijeran, ya no me gustó el tratado, ahora quiero otro. Finalmente, quienes decían, no se puede ser iguales entre desiguales, 20 años después, alguien los oyó y el señor Trump dio el manazo y dijo, esto no me gusta, vamos a revisarlo con el ánimo de diluirlo. Continuamos dentro de muy poquito rato. La Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM invitan a investigadores y profesionales de las ciencias sociales y público en general al diplomado presencial y en línea, Liderazgo y Negociación Política, del 28 de septiembre al 15 de diciembre en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Informes al 5036-0000, extensión 57160. Con valor curricular, cupo limitado. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Gracias. Continuamos con el análisis de este tema de las negociaciones. Ya vamos pronto para la tercera ronda, que bueno, ha sido una en cada país. Una fue en Washington, la otra fue aquí en la Ciudad de México, la próxima va a ser en Canadá. Usted, diputado. No ha hablado. Sí, por favor. Sí, nos hemos dado cuenta. Yo creo que lo que dice es interesante en el sentido de que sí podemos estar ante algo mayor, ante un fin del paradigma del libre comercio, de que el libre comercio es lo que las naciones deben de hacer para progresar. Es algo que se está poniendo en duda, para bien o para mal, de la hegemonía, de que Estados Unidos no tiene efectivamente que negociar y que acordar con los demás, sino que tiene que establecer su economía. Un presidente que ideológico, efectivamente, con posiciones ideológicas, y que a lo mejor me temo que ni siquiera tiene una estrategia electoral, tiene una ideología. A mí de repente me da la impresión que el señor cree en lo que dice, cree que no debe haber déficit comercial porque tiene una visión en ese sentido, que cree que Estados Unidos tiene un mandato sobre el mundo hegemónico, ¿no? Estas teorías de América para los americanos, entonces que Estados Unidos tiene el derecho, pues, de beneficiarse de los demás, es un supremacista blanco, no cree que los países latinos vayan a prosperar, entonces nosotros no aportamos nada. Es decir, yo sí creo que ellos creen esas cosas. Y en ese sentido me temo que sí estamos muy cerca de que no haya tratado de libre comercio. Trump no ha pasado más de 2 o 3 días sin hacer algo terrible para la relación México-Estados Unidos. El tema de los Dreamers, el tema de Arpaio, el decir abiertamente que no quiere el tratado. Sin más que una estrategia, me parece una posición política de un gobierno claramente en contra de México. Y nosotros acá medio nos damos la vuelta diciendo, no, es que el tratado va a ser mejor y es que la verdad es que les aportamos mucho. Las señales concretas que manda, con haber perdonado a Arpaio y con haber hecho lo que hizo ayer con los Dreamers, de la manera que lo hizo. Con los elogios que no le ha dado, aquí perdóneme, diputado, pero los elogios de Trump al señor Arpaio no son de la misma dimensión de las críticas que le hizo a George Washington. Claro. Que dijo, pues Washington también tenía esclavos, ¿qué vamos a quitar a Washington de los monumentos nacionales? Era un en cambio, Arpaio era un defensor de... que atrapaba migrantes con algunas formas de tortura, mexicanos. Y hace 2 días a cientos de miles de mexicanos
les quitó un programa para que puedan estar legalmente en Estados Unidos. Es decir, lo que está haciendo el señor con México es mayor. Y nosotros seguimos sentados en una mesa pensando que vamos a poder fácilmente acordar reglas de origen y la franquicia de lo que importamos de manera electrónica. Y los salarios y todo lo demás. Sí. Entonces yo soy cada vez más pesimista en torno a si de veras vamos a poder tener el acuerdo, o a lo mejor vamos a tener un acuerdo muy malo. Ahora, a lo que yo creo que, tomando en cuenta lo que dice el diputado Llerenas, que me parece que tiene muchas cosas ciertas y absolutamente irrebatibles, ¿qué es entonces lo que nos convendría? No hablar, irnos y decir, pues que hagan lo que quiera y yo ni siquiera tengo el derecho del pataleo, porque me decía el señor Guajardo, el secretario de Economía, dice, yo anticipé que estas negociaciones iban a ser como una montaña rusa, con buenos momentos y malos momentos y tal. Y le comentó alguien ahí en la reunión, dice, bueno, pero lo que no anticipaste es que los carritos de la montaña rusa, un señor les estaba aflojando las tuercas. Y ese señor es el presidente de Estados Unidos, todos los carritos se van a salir de los rieles. Porque, pues yo la verdad tampoco, así como yo tampoco veo un ánimo constructivo, veo un ánimo de decir, bueno, para que vean que esto no funciona. Pues como yo dije desde el principio, ya alegaron mucho, pues ahora no. ¿Qué fue lo que pasó con el acta esta de los Dreamers, del DACA, ¿no? Pues, primero fue un amago y después fue un corte brutal, ¿no? ¿Usted, diputado? Bueno, sobra decir que no estamos en esta mesa de negociación porque querramos, no estamos porque México quiera, estamos porque nos arrinconó Estados Unidos a través de una promesa de campaña de Donald Trump que fue voy a renegociar el tratado. Entonces estamos contra la pared en esta negociación. Y como estamos contra la pared, requerimos de un aliado natural que tampoco pidió estar en esa mesa, que es Canadá. Canadá tuvo mucha comunicación con nosotros, sobre todo en la primera ronda de negociación, y Canadá ya nos dijo algunas verdades. Ya dijo que necesitamos elevar nuestro ingreso promedio, que necesitamos elevar los salarios en México, lo cual no sucede por decreto, no sucede con una varita mágica. Para eso nos dio la clave y hay que seguirla, que es bajar impuestos, bajar el ISR. No hay más, ¿no? Para hacerlo en el corto plazo, así se tiene que llevar a cabo. Y creo que nos enfrentamos, sí, a una negociación que va a ser orientada durante esta tercera ronda en Ottawa, pues al declive del Tratado de Libre Comercio, por esta visión endógena, ultranacionalista, proteccionista extremo, globalifóbica, si me permites el término, acuñando a Ernesto Zedillo en su momento, del presidente de los Estados Unidos. Y lo peor que podemos hacer es caer en estas provocaciones, lo peor que podemos hacer es caer en este juego. Por eso yo no estoy de acuerdo en los tiempos que ha marcado pues esta relación trilateral y en concreto el gobierno mexicano de acelerar la negociación. Yo creo que tendríamos que jugar con este déficit que tiene Donald Trump, políticamente hablando, por todos los hierros que ha cometido mediáticamente, políticamente en su relación con el Congreso, para poder estirar la liga y poder hacer esto mucho más largo y que nos pueda convenir. Estamos cayendo en sus tiempos. Ya sabemos lo que él quiere, juguemos con esta parte. Yo diría esto. Por otro lado, también quiero comentar que no estamos en condiciones de solicitar pues que se nos den premios en esta mesa de negociación. Ocupamos el lugar 68 de una lista de 169 países en apertura económica, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos derechos claros de propiedad, porque tenemos un gobierno obeso, porque tenemos un sindicalismo charro muy fortalecido todavía que impide que crezcan las empresas, por la enorme carga e injusta fiscal a muchas empresas también, por lo bajo del salario, porque no hemos logrado que el Tratado de Libre Comercio se refleje en mejores salarios, sí en más empleos, pero de baja calidad. El reto está en poderlo revertir. No sabemos todavía, por la incertidumbre de esta mesa, si sea el espacio propicio para lograrlo, pero creo que hacia ahí tendríamos que avanzar y no caer en el juego de Donald Trump. Ahora, sí, por favor, diputado. Sí, yo comentar, pues, de raíz se inició como un tema político, un tema de campaña, un tema de discusión. Yo coincido... Pero se me hace un tema religioso. Sí, pero sí coincido... O sea, hay una ideología supremacista blanca en Estados Unidos. Sí coincido de que sí hay una ideología firme aquí. Yo sí coincido... Yo soy de la frontera norte, vivo en una ciudad que se llama Tecate, Baja California, y en esa ciudad y colindamos con Estados Unidos y la zona, por ejemplo, del Ku Klux Klan,
se da en esa zona, por la calle, por la carretera 94 que se le llama. Siempre hemos tenido esa lucha, conocemos a ese tipo de gente, pero la gran realidad que se da es de que también, voy a mencionar el caso de Baja California, de la frontera norte, desde antes del Tratado de Libre Comercio había una relación comercial fuerte con Estados Unidos, fuerte. Nosotros, Baja California y todos los estados del norte, a través de aranceles, de intercambio comercial, se daba una relación, a pesar de la oposición ideológica que había de algunos segmentos de la población, pero México y la frontera norte siempre pues, hemos estado dependiendo de Estados Unidos. Con el Tratado de Libre Comercio, me acuerdo que el régimen de industria maquiladora, vamos a regresar a ese régimen de industria maquiladora, era para que se industrializara el país, para que hubiera industria, que hubiera inversión, que hubiera maquinaria. Yo recuerdo un gobierno que hasta incentivó la compra de maquinaria, era reducible al 100% para industrializar el país. Y ese fue el gran error de México, de que no se industrializó el país. México es el problema que tiene, no industrializamos el país. No hay empresarios grandes, hay pocos empresarios exitosos mexicanos, pero no hay una gran industria nacional. Seguimos dependiendo de importaciones, seguimos dependiendo de productos de maquinaria, no somos productores de maquinaria. Entonces, ese Tratado de Libre Comercio sí nos ayudó al país en su conjunto. A la frontera norte no, porque la frontera norte ya tenía un régimen parecido. Entonces, al país sí lo ayudó porque todos los ciudadanos, y le ayudó al consumidor. Porque yo recuerdo cuando uno venía para acá, productos de importación eran de Fayuca. Todo era de Fayuca. Entonces, ¿qué empezó a haber? Productos nacionales. Eso al consumidor le ayudó. Sí ayudó la importación, el tratado le ayudó a bajar la inflación, se equilibraran los precios. Pero el objetivo central del tratado, aparte del libre comercio, era industrializar el país. Que hubiera mayor número de industriales mexicanos que exportaran, que produjeran, que atendieran el mercado interno. Hoy llegamos a una realidad que no sucedió. La frontera norte, uno te das cuenta de la frontera norte, los grandes industriales que había mexicanos allá desaparecieron todos. Todos se dedicaron a rentar sus edificios. Entonces, la política fiscal del gobierno, la falta de promoción industrial del gobierno y enfocada a tratar de ser maquilador de Estados Unidos, eso fue lo que nos afectó. Si el Tratado de Libre Comercio se llega a romper, sí va a haber un desajuste, pero sí nos va a ayudar a México. Los mexicanos tenemos que estar pensando tenemos que darle vuelta a esto, porque México, como ciudadanos, a mí lo que me preocuparía es que el trabajador, la gran clase trabajadora del país, pues no mejoró. Pues esa es una pregunta que a mí me gustaría analizarla en el próximo espacio. Muy bien. Hace 30 años este país no tenía un tratado comercial trilateral que lo incorporara a la zona de América del Norte y hubo momentos de desarrollo estabilizado y hubo momentos de industrialización, de sustitución de importaciones y todo eso. ¿Qué nos va a pasar si se acaba el tratado? Si se acaba el tratado, se acaba el país. En un minuto, diputado, nos vamos a corte y le seguimos después con usted. Si se acaba el tratado, nos regiremos bajo las reglas de la OMC, que es, por ejemplo, donde está China. Estados Unidos no tiene un tratado de libre comercio con China, sino tiene las reglas de la OMC, y el arancel promedio sería del 3.5, 4%. Si tampoco se acabaría, como señaló mi compañero Waldo, del país. Segundo, del intercambio comercial que tenemos con Estados Unidos, el 46-47% se rige bajo las condiciones del Tratado de Libre Comercio, y el otro porcentaje, que es un poco más del 50%, se rige bajo la parte de la Organización Mundial del Comercio. Entonces creo que este sería la primera... El problema serían las barreras no arancelarias, ¿no? Sí. Que el tratado facilita que no hay. Exacto, sí. Vamos a hacer la pausa que habíamos anunciado y continuamos con usted para que remate esta idea y después debatimos sobre este mismo punto en el orden en el que ya sabemos, o sea, el que sea. Ahorita regresamos. Sigue de cerca el trabajo de los diputados. Infórmate, conoce, entérate y participa. Toda la Cámara en todas las redes. Sesiones en vivo, Facebook, comisiones, eventos, Twitter y noticias. Videos, YouTube, imágenes, Flickr, podcast, SoundCloud. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. Aunque ya va más allá de los 80 años su vida,
Aunque ha traspasado miles de umbrales y ha producido también decenas, cientos, miles de discursos, Porfirio Muñoz Ledo, político mexicano, es sin duda uno de los hombres más brillantes que ha conocido este tiempo contemporáneo mexicano. Formado en la Universidad Nacional Autónoma de México, perteneciente a esa muy distinguida generación que se tituló la del medio siglo, tiene 80 y tantos años y sigue en la brega. Ahora batalla por una profunda reforma del Estado. Platicando con él, platicando con Porfirio Muñoz Ledo, se echa también la página de las evocaciones. Nunca se podrá olvidar aquella imagen en julio de 1973. Los ferrocarriles perdieron la curul. Los maestros perdieron una curul, decía DF. Y el sucesor, el que se veía como gran mano derecha de don Fidel Velázquez, Joaquín Gamboa Pascoe, vino a perderla por esos rumbos de San Lázaro, un poco más allá, por el Peñón de los Baños. Un panista apellidado Blanco Sánchez Javier, simpatiquísimo, agradable, muy culto, lo venció. Aquello era el acabose. Y en ese día, Porfirio Muñoz Ledo en el Teatro Hidalgo defendía a Luis Echeverría despojándose de su propia epidermis. Nada lo detenía, nada lo contenía. Era el más entregado, era el más leal, estaba perfectamente identificado con aquella causa y ascendía. Y poco a poco su nombre se hizo más familiar. Era entonces mofletudo, tenía una cabellera abundante que dejaba deliberadamente desordenada, usaba grandes, espesas patillas, como si fuera en los billetes aquellos de 50 pesos que le decían ojos de gringa, ¿lo recuerda usted? Bien, así usaba las patillas Porfirio Muñoz Ledo. Y luego sonó como un gran aspirante a la presidencia, suceder al presidente de la República, llegar a Los Pinos. Se había educado en Francia, había trabajado en el Seguro Social, se había formado con las mejores lecturas, se había empapado del derecho constitucional y había creado cátedras y se había metido con Urquidi en el Colegio de México y enseñaba a los maestros en la Normal Superior, a catedráticos, suplió al extraordinario historiador Jesús Otelo Inclán en su cátedra sobre política en México, políticos, problemas políticos de México. Y entonces Porfirio Muñoz Ledo va a dirigir el Partido de Revolución Institucional con Augusto Gómez Villanueva, líder de la Reforma Agraria, líder de la Secretaría de la Reforma Agraria, para coordinar, hacer la campaña presidencial de José López Portillo. Han pasado 40 años y Porfirio Muñoz Ledo sigue y permanece. Mudó de partido, intentó con Ifigenia Martínez, con Cuauhtémoc Cárdenas, buscó la democratización del Partido Revolución Institucional, que su partido entonces volviera a sus orígenes, que volviera a ser fluido y estuviera abierto a todos. El presidente del partido en turno, creo que era don Jorge de la Vega Domínguez, lo tildó de quintacolumnistas, fuera del partido. Los echaron y ahí empezó el PRD, el nacimiento, el embrión, la semilla, la simiente del Partido de la Revolución Democrática, con esa marcha de Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, la señora Ifigenia Martínez, que hoy día ese trío, ese triunvirato está vivo y mucho le han dado al país. Porfirio persevera. Porfirio ha sido senador de la República y en alguna ocasión aquí en San Lázaro, interpeló duramente a su antiquísimo, casi desde su juventud, antiquísimo rival político llamado Miguel de la Madrid Hurtado. Cuando interpeló al presidente y le exigía respuestas y el presidente de la mesa directiva lo llamaba al orden, le pedía al orador, que era el presidente de la República, que suspendiera la lectura de su informe y conminaba, llamaba, excitaba, instaba a los diputados a guardar el orden y ardía la Cámara porque ahí estaba Porfirio Muñoz Ledo reclamándole, exigiéndole cumpliera. Porque el talento de Porfirio Muñoz Ledo, cuando uno lo veía estudiar, hacerse de un documento, aprender, apoderarse, hacerse de un saber, parecía succionarlo. Y de inmediato el efecto era notable. Podía hacer malabares con lo que acababa de aprender, artilugios, deslumbraba el talento de Porfirio Muñoz Ledo.
Hay quienes han abjurado de su amistad, hay quienes lo han repudiado, pero es un mexicano de luces, es un mexicano instruido, es un mexicano que siempre, hoy a esta edad, a sus 83, 84 años, dice, yo soy un hombre de izquierda, no tengo fe, yo no tengo fe, tengo razón, y mi razón es México, mi pasión es México. Ese es Porfirio Muñoz Ledo, a sus 80 y tantos, brega, Porfirio, porfía. Es Porfirio Muñoz Ledo, mexicano excepcional. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Bien, regresamos con usted a este análisis del Tratado de Libre Comercio, o mejor dicho, de las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio y sobre la utilidad de fondo que éstas realmente pueden tener. Hay, bueno, no diré yo dos posiciones, pero hay dos puntos de vista interesantes. Uno de ellos del diputado Llerenas, que ha dicho, este no es un problema de conveniencia electoral del gobierno de Estados Unidos, sino de ejercicio dogmático de una ideología absolutamente racista y supremacista y todo lo que usted sabe que tiene ese gobierno, por lo cual este resulta un recurso complicado que podría resultar un recurso ocioso ante una situación ya determinada. Y la otra posición, es decir, nosotros necesitamos continuar en el terreno de las negociaciones porque no tenemos otro. Y la tercera posibilidad, y si no hay tratado, ¿qué le pasa a este país que vivió desde 1847 hasta hace 20 años bajo el dominio del único tratado real que hemos tenido con los Estados Unidos, que fue la guerra del siglo XIX, con las consecuencias que ya todos conocemos? Seguimos. A mí me gustaría aportar una reflexión. Evidentemente hoy estamos, como lo comenté al inicio, en una coyuntura política, pero también estamos obligados a sentarnos, no necesariamente por sumisión, sino porque también el nuevo modelo económico que exige esta parte continental, esta parte de la región, pues creo que amerita el que se define una metodología. Ya el propio tratado la contiene en sus propias cláusulas, evidentemente, como lo decía Waldo hace un momento, este es un contrato y habrá que afinarse y habrá que modernizarse. Yo creo que no se trata de qué perdemos y qué ganamos, evidentemente, y eso no lo podemos negar. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos, nuestra economía depende en gran medida de lo que suceda. Una pregunta, diputado. ¿El comercio genera sociedad? ¿De veras somos socios de los Estados Unidos? Porque eso de que somos, yo sé que los socios comparten la propiedad de algo, pero el tratado comparte la voluntad de negociar, pero ¿de veras somos socios? Aquí tendríamos que ver, yo creo que si somos socios, en qué situación somos socios, vamos, ¿no? Porque hay socios en las ganancias y hay socios que solamente son socios en las pérdidas, ¿verdad? Yo creo que hoy tenemos que porque socio Puerto Rico. Es un Estado libre asociado. Pues, bueno. Pero a ver, es que aquí hay que poner las cosas en su contexto. Los tratados bilaterales de libre comercio no están diseñados entre iguales necesariamente, sino sería un bloque como la Unión Europea, donde sí hay homogeneidad de circunstancias en cada país. Ahí ya hubo, ahí ya hubo problemas también, y problemas con el bloque oriental. Más bien, no es solo un tratado comercial. No exclusivamente tratado comercial. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué es lo que busca un tratado comercial? Sacar lo mejor de cada país. La ventaja comparativa de cada país, que es el término económico adecuado. Creo que en este sentido, nosotros ganamos valiéndonos de la fortaleza económica de Estados Unidos, y Estados Unidos se vale también de nuestras exportaciones, pues de nuestra manufactura, de muchísimas situaciones. Nunca va a ser la ganancia igual. Eso ha sido un problema. Es decir, justo esta teoría de las ventajas comparativas, en donde tú te especializas en lo que haces muy bien y el otro ha sido un problema. Porque entonces lo que ha pasado con la economía mexicana es que se ha especializado en 4 o 5 cosas que no son necesariamente las cosas que generan más valor agregado ni más empleo. En cambio, los países que se abrieron al comercio y progresaron, como Corea puede ser, crearon ventajas comparativas endógenas. Si Corea se hubiera quedado con la teoría de las ventajas comparativas, pues sería el primer productor mundial de arroz. Y nada más. No el primer productor mundial de teléfonos.
¿Por qué le fue de teléfonos? Pues porque hizo política industrial, porque el Estado intervino, porque hubo agencias de desarrollo, no fue por asuntos fiscales básicamente, es decir, porque hubo una serie de políticas públicas industriales que generaron también eso y que pudo convivir con el libre comercio. Nuestro problema en el desarrollismo en los años 70 fue que solo tuvimos una parte, digamos, ¿no? Entonces, si no tienes el comercio, bueno, no hay una gente que genere eficiencia. Pero si tú no tienes política industrial del otro lado, efectivamente te quedas solo con la industria donde tienes ventajas competitivas. Y no solamente son las que te convienen. Agregando a eso, a la gran ventaja que hemos tenido los mexicanos al abrirnos en comercio, es que salimos fortalecidos. Antes no teníamos una cultura de servicio ni de calidad. Ahora México compite con los mejores países. Las fábricas automotrices, por ejemplo las de Aguascalientes, están calificadas como las mejores del mundo en la construcción de motores. Nuestra mano de calidad es excelente. Nuestros productos también se han vuelto de una calidad excelente. Y hablando también ya de la producción agropecuaria, nuestros productos cumplen con una calidad y medidas inocuas que por eso han sido aceptados en Estados Unidos y en otros países como Japón y otros de Asia. Ahora, diputada, hay una cosa en relación con esto, por ejemplo, de la industria automotriz. Yo sé que aquí en México se ensamblan los automóviles más tecnificados del mundo. No quiero hacer una propaganda, pero vienen de Alemania y son el resultado de la fusión de 4 empresas automotrices. Por eso tiene 4 rueditas. Y el nombre en latín de un señor que sí se apellidaba en alemán. Es una maravilla que seamos tan buenos ensamblando los automóviles diseñados por otras ingenierías y desarrollados tecnológicamente por otras capacidades. Porque en México, que yo sepa, apenas vamos en la rueda. Sí, por eso, porque lo que habla Vidal de que no tenemos una política industrial. Nuestra ventaja es que nuestra ventaja comparativa de producir autos es inmensa. Somos el único país no desarrollado del mundo que compartimos carretera con Estados Unidos. También por eso la tenemos en drogas, ¿por qué se exportan drogas de México a Estados Unidos? Porque es muy sencillo. ¿Por qué floreció la industria, el ensamble automotriz? Pues porque no tienes que usar los puertos. Es muy sencillo mandar autos de Aguascalientes o de Coahuila o de San Luis a Estados Unidos y efectivamente aquí hay una mano de obra suficientemente buena. Y entonces ahí sí hubo una ventaja comparativa. Pero para eso transformarlo en transferencia de tecnología o en innovación, pues necesitas políticas públicas de innovación o de transferencia de tecnología, y no las hicimos. Perdón, aquí yo creo que no nada más es un tema de políticas públicas, o bueno, sí es de políticas públicas, pero hay que generar las condiciones para esas políticas públicas. Sí. No las tenemos en este país. Tenemos ¿Por un qué país no las secuestrado, generamos? porque no las generamos. Tenemos un país secuestrado por un sindicalismo corporativo de mediados del siglo XX. Tenemos un país con un gobierno obeso, con las burocracias más grandes del planeta Tierra, un país que gasta muy mal el recurso, un país que sobrecarga fiscalmente a las empresas e inhibe el crecimiento de la industria. Entonces, hasta que no arreglemos estos problemas, esta política pública no va a germinar en México. O al revés, un país que no gasta en infraestructura porque no recauda lo suficiente. Y desde el punto de vista que lo veas, no recauda lo suficiente. Ese problema es circular, que vaya con economía doméstica. Es decir, sin infraestructura, pues tampoco puedes exportar. Pero me gustaría comentar, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio hace 23 años, era otro México, muy diferente. Que si hemos avanzado, no sí hemos avanzado. Pero sí hemos avanzado. El problema de nuestro país fue que no le invertimos a la educación. O sea, cuando comparas a Corea con México, aquellos sí te invirtieron en la educación, estuvieron invirtiendo. Y en más cosas. Y nosotros no, nosotros nos faltó. En México ha habido, si te pones a analizar el tema educativo, ha habido muchas reformas. No hemos avanzado grandemente. ¿Qué es lo que hizo Corea de regular? Sí, una parte irregular. Una sobreregulación y un prohibicionismo absurdo en este país. Tener un prohibicionismo distinto. Distinto. Está sobrecargado. Hubo un sistema de sucesión de informaciones más eficiente. Y también la comodidad, la comodidad también, la Acá comodidad del país está la de presidenta. estar importando, de nada más ir por la mercancía y traerla y venderla. Hubo una comodidad en nuestro país para eso. Entonces, México tiene que cambiar su política industrial. Bueno, pues evidentemente, bien lo comentaban hace un momento, efectivamente se trata de políticas públicas, porque
finalmente generar desarrollo y competitividad, como decía la diputada, pues tiene que ver con muchos elementos del mercado, de la economía interna y sobre todo del fomento de la banca de desarrollo, sobre todo de cómo incentivar la industria. Yo creo que es ahí en donde nos ha fallado, donde ha fallado el Ejecutivo en instrumentar esa visión de lo que requerimos. Es por eso que tú decías, hay sociedad y nos preguntaríamos, ¿y también hay equidad? ¿Estamos en condiciones? Ahora, esto que ustedes han dicho, este listado de nuestras deficiencias o de nuestras insuficiencias, ¿en qué medida nos impacta para poder negociar un tratado? Porque no nos olvidemos, estamos hablando de 2 países desarrollados, con economías estables, muy bien, con inversiones brutales en este país. En este país el suelo es de los mexicanos y el subsuelo es de ellos. Toda la minería es de los canadienses. El suelo es del gobierno y nos lo presta a través del artículo 27 a los particulares, pero ese es otro tema. Bueno, ¿no? es otro. Pero lo de abajo del suelo No hay propiedad ahora privada es en de este quien país. llegue y le meta lana, ¿no? Punto. 2 mexicanos muy grandes, Balleres y Grupo México. También. Entra como el 80%. Y los demás son No, puros los canadienses. mexicanos somos re buenos para quitarnos con la renta de aquí. Y luego de eso, estamos hablando de 2 países desarrollados negociando con un país subdesarrollado, en donde especialistas como ustedes dicen, bueno, no tenemos una política industrial, tenemos una mala política fiscal, tenemos corrupción, tenemos Sobreregulación. una sobreregulación, Prohibicionismo. tenemos, y lo que se prohíbe es lo que no se debe de prohibir, porque se debería de prohibir otra cosa, no tenemos una potencia educativa que nos saque de la maquila, de ser ensambladores a ser creadores, constructores, diseñadores, ingenieros. Hacemos mucha industria aeroespacial y no podemos hacer ni un papalote, pero eso lo vamos a ver en el siguiente bloque. La Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM invitan a investigadores y profesionales de las ciencias sociales y público en general al diplomado presencial y en línea, Liderazgo y Negociación Política, del 28 de septiembre al 15 de diciembre en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Informes al 5036-0000, extensión 57160. Con valor curricular, cupo limitado. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Bien, pues hemos estado durante los últimos 45 minutos analizando con este grupo de diputados y con la diputada Soraya este complejo tema de una revisión no deseada de un tratado que se nos convirtió casi como una especie de talismán y sobre el cual algunos creen que en eso se fundamenta la posibilidad de un mejor futuro para México, y si nos lo quitan a lo mejor perdemos una protección y perdemos un enclave en la economía moderna del mundo, y en eso estamos mientras el señor Trump sigue dándonos de patadas por aquí y por allá, un día sí y otro también. Yo les pediría a cada uno de ustedes, somos, ¿cuántos son? 6. 2 minutos para cada quien, para que exponga las conclusiones a las que este análisis del Tratado de Libre Comercio y su negociación los haya llevado. Por favor, diputada. Sí, pues tenemos un equipo negociador muy completo, tanto de parte del gobierno como de la parte del empresarial, y creo que está muy puntualizado los temas de que si no es igual, si no es mejorarlo, por lo menos se va a quedar igual, y con el eminente riesgo de que se pueda terminar, pero principalmente las cosas que se van a buscar básicamente es que sea un piso parejo también, que se siga cuidando esa parte, sobre todo para la industria mexicana, los productores en todos los sectores, y ante el inminente riesgo de que se pudiera romper, yo creo que siempre habrá una oportunidad. En una crisis siempre fueron las oportunidades, y cuando se firmó todos lo veíamos como una crisis, como que nos iba a ir muy mal a los mexicanos, y al contrario creo que crecimos, nos volvimos competitivos, vimos nuestras fortalezas, atrajimos mucha industria, y hoy somos, pues estamos en los primeros lugares en muchos temas, como en el agroalimentario, como en la fabricación, en la maquila,
Y todavía podemos explotarlo más. Lo que se hará ahora, la oportunidad es fortalecer los mercados locales para pues, soportar el caso de que se rompiera la relación. Pero yo creo que nos vamos a mantener y confiamos en eso. Diputado. Gracias. Aquí se ha hablado de que faltó mucho durante este tiempo desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio hace 23 años. Sin embargo, los dos grandes momentos en la economía y en la historia reciente de este país pasan primero por la firma del Tratado de Libre Comercio, después algo sucede que no sucede nada y vuelve otra vez con las reformas estructurales a volver inversión extranjera en energética, en telecomunicaciones, una reforma educativa que va a dar sus frutos en el mediano plazo. Y hoy señalaba el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en un tema de inclusión, que hace 24 años lo máximo que podía aspirar este país a pedir como préstamo, como un síndrome de confianza, era un préstamo máximo de 100 días. Y lo mismo podemos decir en términos de inversión extranjera hace 23 años, términos de intercambio comercial, términos de Producto Interno Bruto, y ese avance se ha dado. Y eso es lo que creo que debemos de reconocer, ver y ver hacia el futuro para efectivamente trabajar por la siguiente etapa, que son mejores salarios, mejor plataforma educativa, mayor diversificación comercial y mayor fortalecimiento de nuestra infraestructura. Muchas gracias. Diputado. Bueno, yo creo que hoy el tema, evidentemente, de la renegociación del Tratado de Libre Comercio es parte de una agenda, efectivamente, que impulsó Donald Trump desde su campaña, y no es la única de los temas que él ha traído. Hoy también somos víctimas de los temas de la migración, ya lo acaba de comentar el diputado Llerenas en el tema de los Dreamers, ante la pasividad del Ejecutivo de poder generar posturas claras. Yo creo que hoy estamos sentados renegociando un tratado que efectivamente tendrá que modernizarse, pero que también ha sido marcado por una agenda unilateral, que hoy somos víctimas de haber volteado hacia otro lado, no haber actuado a tiempo. Yo creo que efectivamente tendremos que rediseñar nuestro modelo económico. También es claro el que si se llegara a romper esta negociación, pues no pasaría nada de manera grave. Efectivamente sí estamos interrelacionados, pero también hay muchas más opciones que podemos generar. Creo que las cosas que tenemos que hacer es poner puntual atención en los temas de la agenda política que tiene Donald Trump, como bien lo comentan, que va más allá de una agenda política, sino que está rayando en un tema ideológico y que puede generar no nada más este tipo de coyunturas, sino temas de mucha más gravedad, y que también seguimos siendo pasivos en ese tema. Muy bien, muchas gracias, diputado, por favor. Bueno, primero hay que acotar, yo quisiera poner sobre la mesa también este tema para concluir, la similitud en el discurso proteccionista de Donald Trump en este momento. La de las voces discordantes con la firma del Tratado de Libre Comercio en su momento, que eran pues algunas voces de izquierda institucional, algunas voces conservadoras desde el punto de vista económico. Ahora están del FAS. Es muy importante. Bueno, incluso Andrés Manuel López Obrador se oponía tajantemente al Tratado de Libre Comercio. Entonces, bueno, también varios diputados que y las reformas también, pero ese es otro tema. Entonces, bueno, esto nos habla de que tampoco tenemos que tener miedo a lo que viene, miedo a los cambios, miedo a la apertura, miedo a la libertad, porque siempre nos llevamos una sorpresa en sentido positivo. Estamos en una aventura que si la hacemos corta, si aceleramos los tiempos de negociación, difícilmente vamos a poder cambiar las cosas como nosotros querramos. Necesitamos tiempo y aprovechar las desventajas que ofrece los Estados Unidos a través de los hierros de su presidente para poderlo llevar a cabo. Tenemos todo para lograrlo, pero tampoco tengamos grandes expectativas si no hacemos los grandes cambios domésticos que se requieren. Insisto, necesitamos una economía mucho más dinámica, necesitamos derechos de propiedad mucho más claros, certidumbre jurídica para la inversión, Estado de Derecho, necesitamos que haya mucho más apertura y libertad en nuestro país para poder competir con los tamaños suficientes. Y quizás un tema que no se ha mencionado, ¿no? El impacto económico de la violencia en la productividad de este país. Estado de Derecho. Bueno. Estado de Derecho. Diputado. Sí, yo comentar de que pues no hay que perder de vista que tenemos 3.000 kilómetros de fronteras, que tenemos una relación pues incluso hasta familiar de mexicanos viviendo en el extranjero, que andan en cantidades importantes, casi más de 20 millones de mexicanos están allá. De que ya hay una nueva generación que, tanto en México como en Estados Unidos, que está viendo las cosas diferentes,
que la tendencia del mundo es a elegir a ese tipo de liderazgos como es Estados Unidos, como ha pasado en otros países, y que son cosas que van a estar pasando, pero la relación de familiar, de amistad, comercial, de cruces fronterizos entre México y Estados Unidos, no la va a poder terminar nadie. O sea, eso con un tratado, sin tratado, México y Estados Unidos se necesita. Eso se van a ocupar. El tratado, la finalidad que persiguió era incrementar el mercado, dar facilidades para el cruce de mercancías, movilidad, que esas mercancías ya entraban a México antes. Entraban pues, con arancel, entraban. ¿Quién fue el gran beneficiado? Yo digo, ¿quién fue el gran beneficiado del Tratado de Libre Comercio? Los consumidores de aquí del interior de la República, porque tuvieron todos los productos que se necesitaban a un menor costo. Ya no y también el gobierno, porque recaudó mayores impuestos al legalizar muchos de esos productos. Entonces el tratado sí es muy importante porque le facilita a Estados Unidos que la mercancía que él ocupa pueda maquilarse en México y para poderse vender a un buen precio a los norteamericanos. México sí ocupa el tratado, sí lo ocupamos, porque pues traemos un problema de casi de 50 millones de pobres. Pero sí lo ocupamos, pero sí ocupa, yo coincido con todos mis compañeros de que sí ocupa haber un rediseño del sistema, pues todo el sistema económico del país, porque ya no podemos estar trabajando para que la macroeconomía mexicana le siga yendo como va bien y el mexicano común y corriente pues nos está yendo mal. Entonces sí necesitamos cambiar las cosas, pero yo lo veo como un reto importante. La firma del tratado, la revisión del tratado es un reto para ver cómo estamos como mexicanos y qué es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Diputado, nos quedan apenas unos minutitos, bueno, los suyos completos. Un artículo que me hace muy revelador de Lawrence Summers, el rector de la Universidad de Harvard, que en México un día. Entonces le llamó la atención cómo todo el mundo decía estas cosas. No, pues no va a pasar mucho, es muy importante el tratado para Estados Unidos. En realidad no quieren eso, es solo una estrategia de Trump. Y él recordaba una frase de Winston Churchill que decía... ¿Una frase de quién? De Winston Churchill, que decía que los americanos siempre hacen lo correcto, pero después de revisar todas las demás opciones. Entonces no vaya a pasar, como en la Segunda Guerra, que los americanos se den cuenta de la importancia del comercio ya cuando media Europa está invadida por los nazis. Es decir, puede haber un gran error de parte de los Estados Unidos en las próximas semanas. No lo están anunciando. Todo lo que ha sucedido va en ese sentido. Es decir, la probabilidad o de que no haya tratado de libre comercio o de que haya un tratado de libre comercio muy mala es hoy el escenario más probable. Eso va a ser malo para México y para Estados Unidos, pero no importa. Es decir, esas cosas pasan. Inglaterra se salió de la manera más absurda posible de la Unión Europea y ahora ya no saben qué hacer, ¿no? Es decir, sí puede pasar, aunque sea absurdo, aunque se pierda de las dos partes, aunque no sea la menor idea, aunque tengamos lazos con, ¿no? Es decir, estamos en un escenario distinto y entonces tendríamos que estar preparándonos para ese escenario. Siento que no nos lo estamos preparando. Decimos, tenemos muy buenos negociadores. Y segundo, sí nos vamos a enfrentar a un ambiente global distinto. El proteccionismo llegó para quedarse. Es decir, cada vez vamos a encontrar, ya querámoslo o no lo queramos. Entonces necesitamos otras soluciones distintas de política económica a las que pensamos que eran las adecuadas. Tampoco nos fue muy bien. El país crece 1% en términos per cápita desde hace mucho tiempo. Los pobres son más o menos los mismos. La masa salarial más o menos. Nos ha ido más bien mal en este modelo. Y nos puede ir peor si pensamos que esto ya se quedó, ¿no? Y que el futuro es el comercio y que el futuro es encontrar las ventajas comparativas y que ese no es el futuro. En el mundo lo que hay hoy es un nuevo paradigma en donde parecería que estos países piensan que lo más conveniente es fortalecer sus mercados internos y no comerciar demasiado. Y es solo el principio de la historia. Entonces, pues más nos vale aceptar una realidad global que es esa y aceptar que el fin del Tratado de Libre Comercio es hoy una posibilidad muy, muy fuerte. Pues muy bien, hemos terminado. Creo que tiene usted, pues un montón de ideas de las cuales podrá obtener reflexiones útiles para su propio conocimiento de las cosas y pues estaremos aquí desde el Congreso atentos a cómo evoluciona esto y si les parece, cuando se termine la tercera ronda de las negociaciones, a lo mejor podemos reunirnos los mismos para analizar qué fue lo que pasó después de todo esto. Si les parece muy bien,
y por lo pronto muchas gracias por su atención. Gracias a ustedes por su compañía, su presencia y sus ideas. Gracias.